Bien. Habitualmente los trastornos funcionales del aparato digestivo están descritos en criterios, que son los criterios de Roma, ¿sí? Actualmente estamos por Roma 4. Posiblemente haya una nueva reunión en 2 años, en 4 años, realmente no lo sabemos, ¿sí? Porque con el tema del coronavirus, pues todo se atrasó. Ellos a veces dan recomendaciones en base a los estudios que se han realizado a nivel mundial de cómo tenemos que manejar las enfermedades funcionales del aparato digestivo. Entonces, en la última reunión, en el último consenso, que está publicado en la revista Gastroenterology, ya ellos nos dan estos tipos de enfermedades funcionales como las más importantes de intestino delgado y colon. Entonces tenemos una constipación funcional, que es el paciente que tiene estreñimiento, es decir, defeca después del tercer día y la defecación le produce dolor y disconfort, pero no tiene dolor abdominal, ¿ok? Porque ahí radica la diferencia. En el paciente que tiene diarrea funcional, tiene diarrea, más de 3 evacuaciones al día, ¿ok? Generalmente son diarreas crónicas, o sea, diarreas de más de 3 o 4 semanas. Quizás hay alguna causa, ¿ok? Que no ha sido investigada, pero la catalogamos así cuando ya han sido descartadas otras enfermedades. Es decir, ha sido descartada, por ejemplo, una enfermedad celíaca, ha sido descartada una parasitosis importante, ¿ok? Entonces, si no encontramos ninguna causa, ¿ya? Queda catalogado como una diarrea de tipo funcional. Y después tenemos el síndrome intestino irritable, donde tiene que haber dolor como síntoma principal. Y de acuerdo a su asociación, lo dividimos en síndrome intestino irritable con predominio de constipación, síndrome intestino irritable con predominio de diarrea o síndrome intestino irritable con hábitos mixtos, ¿ya? Aquí tenemos un gráfico, ¿no? Entonces este es un trastorno gastrointestinal donde tiene que haber dolor, el cual es recurrente y se asocia a hábitos intestinales alterados. Entonces aquí nosotros tenemos los criterios, ¿no? ¿Cómo podemos definir la enfermedad? Primero, tiene que haber al menos dolor abdominal un día por semana, ¿ok? En los últimos 3 meses, asociado a 2 o más de los siguientes criterios. Relacionada con la defecación, es decir, el paciente refiere que le calma el dolor cuando defeca o que aumenta también en otros pacientes, ¿no? Asociado a un cambio en la frecuencia de las heces, ya sabemos, diarrea, estreñimiento, y asociado a un cambio en la apariencia o forma de las heces, que eso lo vemos a través de una escala, que es la escala de Bristol, ¿ya? Estos criterios tienen que ser cumplidos durante los últimos 3 meses, como dice acá arriba, ¿ya? Y el inicio de los síntomas al menos tiene que ser de 6 meses. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos viendo un paciente en julio del 2021 y pensamos que el paciente tiene un síndrome de intestino irritable, mínimo tiene que haber empezado en enero o febrero, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a descartar sobre todo las enfermedades malignas. Si un paciente tiene una enfermedad maligna, no va a llegar a 6 meses sin presentar ya otros tipos de síntomas. Si un paciente, por ejemplo, tiene un colon, tiene un cáncer de colon, ¿sí? Que está asociado a estreñimiento y obviamente dolor, a medida que avanza su enfermedad va a presentar síntomas, ¿ok? Y síntomas cada vez diferentes, de pronto un sangrado, quizás en algún momento hace una pseudopresión intestinal, hasta que le hacen el estudio diagnóstico, que es la colonoscopia, toman una biopsia y llegan obviamente a decidir qué tipo de tratamiento va a recibir una vez que ha sido estadificado el paciente, ¿no es cierto? Ya, entonces, más que todo para eso nos sirve el tiempo que tiene que haber transcurrido desde el inicio de los síntomas y el momento del diagnóstico. Tiene una prevalencia mundial de un 11.2%, incidencia 1.3 a 1.5, afecta sobre todo a las mujeres y especialmente a quienes tienen menos de 50 años de edad. En la patogenia se incluyen varios factores, como la alteración de la motilidad gastrointestinal, el estreñimiento, hiperalgesia visceral. Esto se llama también alodinia. Esto quiere decir que cuando un paciente tiene movimientos del intestino asociados de pronto a distensión, porque hay una mayor cantidad
de producción de gas intestinal relacionado con la flora, él siente más dolor que un paciente que tiene exactamente lo mismo, si es que ese paciente tiene hiperalgesia visceral. Es decir, él tiene una mayor sensibilidad al dolor que un individuo que no tiene la enfermedad. Es decir, dos personas van a comer arroz con menestra en la noche, a las 7 de la noche. El que tiene síndrome de intestino irritable y obviamente hiperalgesia visceral se va a estar muriendo de dolor, va a estar con una hinchazón abdominal y mucho dolor. Y el otro simplemente, el otro que no tiene síndrome de intestino irritable, va a tener simplemente distensión, va a notar que su abdomen está un poco más grande de lo normal, va a estar con timpanismo, meteorismo, quizás algo de eructos, pero no va a sentir dolor, ¿ya? Porque él no tiene la enfermedad, él no tiene hiperalgesia visceral. Un aumento de la permeabilidad intestinal también forma parte de la patogenia. Microbiota alterada, o sea, hay una concentración más alta de flora bacteriana negativa que la flora bacteriana que nosotros debemos tener, y una alteración en la función cerebrointestinal. Todos nosotros tenemos una conexión neuronal, ¿no es cierto?, entre el cerebro y el intestino, ¿ya? Es como el órgano de choque, por eso es que cuando nosotros tenemos alguna situación de miedo, generalmente eso se transmite al aparato digestivo, ¿no es cierto? Todos lo sabemos. Bueno, hay una alteración en ese nivel. Hay algunas características psicosociales de los pacientes, como angustia, trastornos del sueño, especialmente el insomnio, vulnerabilidad afectiva y falta de adaptación al medio. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero con una buena historia clínica, ¿no? Indagando bien los síntomas, haciendo un examen físico. Usted tiene que palpar el abdomen, ver si no tiene ninguna masa, palpar el cuello para ver si no tiene adenopatías, revisar la boca para ver si no tiene úlceras, la piel para ver si no tiene alguna lesión que esté relacionada, por ejemplo, con la enfermedad de Crohn, etcétera, etcétera. Dentro de los exámenes de laboratorio básicos, más lo que se tiene que solicitar de acuerdo al examen físico y a la historia clínica, son el hemograma completo, donde podemos ver anemia, leucocitosis, neutrofilia, etcétera, proteína C reactiva para ver el grado de inflamación y calprotectina fecal. Un coprocultivo, ¿por qué? Porque acá en nuestro medio hay muchas enfermedades bacterianas que pueden también simular el síndrome de intestino irritable, y la colonoscopia cuando hay indicación. La colonoscopia es un examen que se hace, al igual que la endoscopia, bajo sedación, ¿ya? Está indicado en todos los pacientes que tienen 50 o más años de edad, y actualmente en los afroamericanos se recomienda que se realice desde los 45 años en adelante. Otra indicación, obviamente, es la presencia de sangre por las heces, que puede ser traducido por enterorragia, es decir, presencia de sangre roja rutilante en gran cantidad; rectorragia, presencia de sangre roja rutilante en pequeñas cantidades que puede generalmente quedar en el papel higiénico. Eso es, por ejemplo, cuando un paciente tiene un síndrome hemorroidal. Hematoquesia, que es la mezcla de sangre con materia fecal, y en algunos casos, no con mucha frecuencia, pero sí se ve la melena, que eso indica que puede el paciente tener una lesión del colon derecho. Los pacientes que tienen, por ejemplo, tumor del colon derecho, ¿sí?, y tienen un tránsito intestinal lento, van a presentar melena, ¿no? Y ustedes saben que habitualmente la melena nos traduce que un paciente tiene una úlcera gástrica o un problema del aparato gastrointestinal alto, ¿no? No un problema colónico, pero bueno, esa es la forma de presentación, ¿ya? Otra indicación formal de la colonoscopia, pues, es la diarrea crónica, anemia con sangre oculta en ese positivo, una masa abdominal, ¿sí? ¿Qué otra? Bueno, esos son los más relevantes, ¿no? Si hay alguno más, pues lo vamos a conversar después. Esta es la escala de Bristol, ¿no? Donde básicamente nosotros vamos a ver la forma de la materia fecal, y en base a eso podemos decidir en qué campo está el paciente con respecto al síndrome de intestino irritable. La forma normal de la materia fecal es como la tipo 4, ¿no? Como una salchicha. Cuando una persona tiene predominantemente evacuaciones de tipo 1 y 2, o sea, pequeñas bolitas como nueces, así lo describe el autor Bristol, o una formación como una salchicha, pero que está formada por varios pedacitos pequeños, por varias nueces, por decirlo así, es un paciente que tiene un síndrome de intestino irritable asociado a constipación.
En cambio, aquel paciente donde predomina el tipo 6 y 7, es decir, diarrea enteramente líquida o varios pedazos de materia fecal que no pueden ser, que no se pueden juntar cuando salen al excusado, ¿ya? Se dispersan totalmente, ¿no? Entonces ese paciente tendría un síndrome de intestino irritable asociado a diarrea. Y cuando tiene de ambos, es decir, una semana tiene 1 y 2, otra semana tiene el 6 y 7, es un paciente que tiene un síndrome de intestino irritable mixto, ¿no? Esa es la forma más fácil de definir la enfermedad. Hay otras que se basan, de acuerdo a los porcentajes, pero para mí, y de forma práctica, y de hecho lo sugieren los autores, mejor es utilizar la escala, mostrar al paciente y decirle cuál predomina en su caso. Y listo, usted con eso ya puede definir la enfermedad, ¿no? El tratamiento tiene una zona de manejo central y una zona de manejo periférico. La central es la que está relacionada con el uso de antidepresivos, ya vamos a ver el tratamiento. El poder de la palabra se refiere al tratamiento psicológico, que sí influye en esta enfermedad. La microbiota, la dieta, los probióticos y los antibióticos también, sobre todo los antibióticos no absorbibles. En cuanto al periférico, pues el tratamiento tradicional, ¿no? Entonces, dentro del tratamiento tenemos modificación del estilo de vida, es decir, si una persona está sometida a un nivel de estrés extremadamente alto, a nivel de pronto laboral, está sufriendo de pronto acoso, etcétera, etcétera, mientras no cambie esa forma de vivir, de no comer a la hora adecuada, de no dormir bien porque está quedándose hasta la madrugada haciendo trabajo que no le corresponde, etcétera, pues obviamente va a seguir teniendo síntomas, ¿no? Es bueno que el paciente siempre consuma fibra dietética, ¿ya? Y prebióticos. Los prebióticos son básicamente alimentos, fibra, que ayuda a que la flora bacteriana buena, ¿sí? Crezca en mayor cantidad. Eso básicamente está en las frutas y en los vegetales. También hay que tratar de restringir el gluten, que básicamente está en la harina, ¿ya? En la harina de trigo. Y FODMAP, que son oligosacáridos, polisacáridos, polioles, entre otros. O sea, es una dieta que incluye retirar algunos alimentos, ¿no? Algunas personas refieren que tienen buenos resultados, hay otras que no. Así que eso nosotros lo manejamos ya con el nutricionista. ¿Qué más? Cuando tenemos un síndrome de intestino irritable asociado a diarrea, pues tenemos que tratar la diarrea como tal, ¿no? Entonces, ahí tenemos varias recomendaciones. La dietética, ya la dijimos. Los agonistas opioides, la loperamida, se puede tomar de 2 a 4 miligramos al día. Este medicamento ya no hay en nuestro medio, antes se llamaba Imodium, pero se puede conseguir en Colombia y en Perú. Hay pacientes que lastimosamente lo necesitan y bueno, no lo pueden conseguir, pero cuando lo toman, cambia su calidad de vida. Totalmente, porque es un paciente que pasa de hacer 3, 4, hasta 5 ocasiones al día a hacer una sola vez al día, ¿ya? Entonces es algo importante para el paciente. También cuando un paciente, por ejemplo, es colestectomizado y obviamente hay una mayor cantidad de sales biliares y la bilis es un catártico, o sea, hace que el intestino se mueva más rápido, se puede utilizar la colestiramina, que es una droga que quela la bilis, ¿no? 2 gramos, 2 a 3 veces al día. El alocetrón está en investigación, no tenemos acá ese medicamento en nuestro medio. Los probióticos, el Saccharomyces boulardii, ¿ok? También tenemos el Lactobacillus G. Casi siempre los que mejor responden son aquellos que están en preparaciones únicas. Es decir, no aquellos que tienen una combinación de varios medicamentos, o sea, como multiflora, por ejemplo, tienen 3, 4, 5 probióticos. No, lo que mejor funciona es cuando se da un solo probiótico. Y los antibióticos no absorbibles, es decir, antibióticos que solo actúan a nivel del intestino, a nivel del colon, es decir, el paciente lo consume, eso barre con la flora bacteriana negativa y como está también consumiendo probióticos, pues aumenta la positiva. Y a través de ese mecanismo el paciente mejora, ¿no? Lo que se recomienda es consumir rifaximirina 550 miligramos 3 veces al día, aunque esto nosotros solemos reducir la dosis porque hay pacientes que no toleran esta dosis, porque 14 días y después descansar, ¿no? Cuando el paciente en cambio tiene constipación, tenemos el psyllium, que es una fibra natural, el polietilenglicol a dosis de 17 gramos al día, psyllium 30 gramos al día en dosis dividida, 1 o 2 veces al día, y algunos secretagogos, que este no lo tenemos nosotros, el ubiprostol. Ahora, el dolor abdominal es el síntoma cardinal de la enfermedad.
Por eso nosotros podemos utilizar los antiespasmódicos tradicionales como la iosinamina, diclomina, el bromuro de simetropio, ¿ok? Aquí, por ejemplo, casi lo que más se usa es la buscapina, ¿no? La histamiina. En cuanto a espasmolíticos, tenemos al utilonio, ¿ya? 40-80 miligramos dos o tres veces al día, y la trimebutina. Las dos son buenas drogas. Entre las dos, de preferencia, utilizamos al utilonio. Y los antidepresivos tricíclicos los utilizamos cuando el paciente, a pesar de tener un tratamiento adecuado, persiste el dolor. Y eso es porque tenemos un paciente que tiene hiperalgesia visceral. Y ahí es donde actúan los antidepresivos. La amitriptilina es un antidepresivo tricíclico que tiene como efecto adverso la constipación. Entonces, si un paciente tiene síndrome de intestino irritable con dolor abdominal asociado a diarrea, la amitriptilina es la droga que tiene que recibir. ¿Por qué? Porque este tiene como efecto adverso la constipación. Es decir, también le ayuda indirectamente a otros síntomas del paciente. Y la fluoxetina es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Entonces, ese paciente, al paciente que se le debe dar esta droga, que es un antidepresivo básicamente, que va a permitir que la serotonina permanezca mayor tiempo a nivel de la placa neural. Bueno, pues el paciente que se beneficia de esta droga es aquel que tiene síndrome de intestino irritable asociado a constipación. ¿Por qué? Porque un efecto adverso importante de la fluoxetina es la diarrea, ¿ya? Otros tratamientos, pues la psicoterapia, esto sí funciona, ya vimos por qué hace un momento. La terapia cognitiva forma parte de la psicoterapia, ya consiste en realizar ciertas acciones o maniobras en el momento en el que el paciente está expuesto a una situación de estrés. Y bueno, actualmente el trasplante de microbiota, que sobre todo se ha utilizado en varios estudios para colitis pseudomembranosa. Bueno, en síndrome de intestino irritable no tiene tantos estudios, esto realmente todavía desde mi punto de vista está verde, ¿sí? Además de que ha habido casos descritos donde se han presentado algunas complicaciones, ¿ya? Además de que es un poquito difícil, engorroso hacer el procedimiento, y obviamente hay que elegir un buen donante.